Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Alita Battle Angel, la película dirigida por Robert Rodriguez y producida por James Cameron. Esta película es una historia llena de acción que cuenta el viaje de autodescubrimiento de una joven que quiere conocer la verdad sobre quién es y luchar para cambiar el mundo. Esta película se enmarca dentro del subgénero de la ciencia ficción conocido como cyberpunk, que suele mostrar como estas distopías apocalípticas y muestran una visión bastante pesimista y negativa sobre el futuro de la humanidad. En este caso, pues en Alita, el mundo se divide como en dos estratos después de una guerra que sucedió 3 siglos anteriormente y se ha estructurado básicamente como en 2 clases también sociales. Un mundo que está como encima de las nubes, que es Salem, donde viven pues como los seres humanos de primera, y luego un mundo que está en la tierra, literalmente, on the ground, que prácticamente son como barrios bajos, slums, son un mundo como muy contaminado, con muchos vertederos, con mucha basura, con mucha criminalidad, donde están los estratos bajos, el lumpen, y aquí pues en este mundo que es muy hostil, donde es un mundo muy violento, muy inseguro, es donde sucede la mayoría de la acción y es donde consigue este personaje de Christoph Waltz, que es como un médico que trabaja también como en cyborgs y haciendo pues reparaciones de robots y máquinas, consigue parte del cuerpo de Alita tirado en un basurero en las afueras de la ciudad. A partir de ahí, la historia que cuenta la película de Alita es una adaptación de un manga que oficialmente se llama Gum, pero que luego ha ido avanzando y sobre todo la versión americana le cambiaron el nombre a Alita Battle Angel. Fue un manga muy importante que durante la década de los 90 sacó bastantes episodios y bastantes números, y con lo cual pues era bien difícil hacer esta adaptación y construir un guión. De hecho, la película termina como en un cliffhanger ahí donde muestran, spoiler alert, al personaje de Edward Norton, que está en Salem, y que es pues este personaje que se llama Nova, que es un poco el que maneja un poco, tiene todo el poder y el control sobre lo que sucede en este mundo superior, en este mundo de primera, en el mundo como que ha sobrevivido a toda esta apocalipsis nuclear, a esta guerra que se ha desarrollado durante siglos y de la que la Tierra trata de sobreponerse a partir de los pocos sobrevivientes que han quedado. Y se descubre a medida que la película avanza que Alita formó parte de esta guerra, y ella pues recuerda, tiene algunas memorias sobre este conflicto, y resulta pues que ella es una tecnología que ha dejado de producirse y que probablemente o presumiblemente proviene de Marte, que es una de las colonias del ser humano, pues de las colonias de la humanidad que han ido expandiéndose a través de la galaxia. Bueno, obviamente la película sucede en el siglo XXVI aproximadamente y está proyectando una realidad muy a futuro en el que la vida, sobre todo esta cuestión de compartir la realidad, el mundo con los cyborgs, es algo completamente normal e instaurado ya en la vida de la Tierra. Y pues Alita en este caso pues supone como una recuperación de lo que en algún momento fue quizás como el esplendor de esa guerra de máquinas, que luego pues ha sido completamente abandonado, y a partir de las guerras y de la supervivencia de la gente ha dejado de producirse este tipo de tecnología, y Christoph Waltz la recupera, la convierte de nuevo en un organismo cibernético, ¿no? Como sería un cyborg operante y capaz de funcionar de nuevo, y a partir de ahí pues toda la película un poco lo que cuenta es esta recuperación de la memoria, del recuerdo, de ese viaje, como dice la sinopsis, de autodescubrimiento de Alita, que quiere saber de dónde viene y quién es, a partir un poco de esa memoria fragmentada, y de ir descubriendo el estado de la cuestión actual en la Tierra y de dónde viene y qué fue lo que sucedió anteriormente. Pues entonces en este sentido la película me recuerda como algunas cuestiones de Ghost in the Shell, en el sentido de presentar al cyborg como esa máquina capaz de tener conductas más humanas. Sobre todo pues Alita va desarrollando también como un afecto con Christoph Waltz, que es el médico que la recupera y la rescata, y bueno, es prácticamente como su padre, ¿no? Literalmente. Y también va conociendo el amor, o lo que ella supone que es el amor. También siempre esta cuestión del cyberpunk pone esa pregunta sobre la mesa de la capacidad de las máquinas para tener tanto recuerdos, memorias. Bueno, recordando también un poco a Philip K. Dick, si son capaces de tener sueños, ¿no? Esa cuestión que se presenta también en Blade Runner. Y en el caso también lo que veo muy similar a Ghost in the Shell es esa capacidad de ver un poco la máquina, si puede ser más cercano al humano, si puede desarrollar afectos, emociones, sentimientos, o si es solamente pues un organismo cibernético. Bueno, quería comentarte que si te interesa también el género de cyberpunk, te dejo aquí un link para que veas mi ciclo de cyberpunk que he subido aquí en mi canal, y en el que he analizado varias de las películas más importantes de este género. James Cameron había comprado los derechos de este manga japonés y tenía la intención de dirigirlo a mediados de los 90, finales de los 90, pero estaba inmerso también en el proyecto de Titanic, y luego comenzó a hacer otros proyectos, y lo cual pues hizo que fuese
dejando esto de lado, y al final ya en 2019, que esta película es de ese año, bueno, salió ese año, pero obviamente comenzó a producirse muchísimo antes, decidió por reclutar o fichar a Robert Rodríguez, que es un director de acción, que bueno, ha trabajado muchísimo en películas como El Mariachi, este tipo de películas así de narcotráfico, de violentas, de antihéroes. También lo recordamos mucho porque tiene cierta similitud o cierta relación muy cercana con Quentin Tarantino. Ellos hicieron también lo que se conoció como el Grindhouse, aquel de Planet Terror y Death Proof. Y es un director con una carrera muy dilatada, que sí es cierto que últimamente ha ido haciendo películas más como en este género, como en esta zona de ciencia ficción, con cuestiones muy tecnológicas. Y creo que en esta película la cuestión técnica, todo lo que es el CGI, todo cómo han rodado las escenas de acción, cómo han integrado el personaje de Alita, que es un personaje a medio camino entre pues motion capture con una actriz que fue Rosa Salazar, pero también todo bastante retocado en postproducción y animado. Sobre todo la cuestión de los ojos es muy característica, y esto pues obviamente intentando recuperar el feeling o la estética del manga japonés. En este sentido, la película técnicamente de fotografía, la fotografía de Bill Pope es increíble. La película tiene muchas secuencias de acción, pero también tiene una cuestión interesante, que es que ha sido todo muy rebajado en el término de la ultraviolencia que se puede ver en los mangas originales, que es muy característica también de este género en el manga. O sea, el cyberpunk siempre se caracteriza por tener secuencias de acción, pero muy violentas, muy gráficas, muy explícitas. Y en esta película, pues para hacer algo que fuese un poco más para todo público, Robert Rodríguez opta por quitar muchísimo pues la sangre, pues todas las cuestiones de las mutilaciones. O se presenta todo como de una forma un tanto edulcorada o suavizada para que tenga un mayor alcance. Yo creo que en este sentido, siendo una película de un grandísimo presupuesto, de más de 150 millones, era necesario para poder llegar a un público mayoritario y recuperar una parte de la inversión. Alita descubre que tiene unas capacidades que son prácticamente desconocidas para todos, porque ella es un organismo de otro siglo, de otra época, y entonces aquí se presenta como una robot, un cyborg que es capaz de hacer cuestiones que son inimaginables en ese momento, y sorprende a todos y se convierte en una heroína en toda regla, y es capaz de derrotar a los cyborgs y a los robots y a las máquinas más atemorizantes y más duras, más violentas y más agresivas de todo el mundo. Entonces aquí entra el tema del motorball, de toda esta cuestión de un deporte que hay, que es un poco parecido al rollerball de la película de los 70, que es un deporte muy violento, muy agresivo, en el que pues la promesa es que el que gane ese torneo, el que sea el campeón de este deporte futurista, tiene el ticket asegurado para viajar a Salem. Salem es como el mundo, pues el sueño, el paraíso, literalmente está pues ahí encima de las nubes, y todo el mundo en la tierra ansía y anhela y tiene ese deseo de ir a Salem para escapar un poco pues de las clases bajas, de los slums, de la vida precaria del mundo en la tierra. Entonces pues la película se debate un poco en ese tema de la búsqueda personal, que yo creo que ahí también introduce un tema que es transversal a toda la obra de Cyberpunk, creo yo, que es el transhumanismo, esa capacidad de que la máquina intervenga al hombre, y de que la máquina pues también a partir de sus organismos cibernéticos pueda también empezar a tener recuerdos, una vida propia, una inteligencia artificial al uso, y a partir de sus experiencias y sus vivencias sea capaz de desarrollar una identidad propia y un individualismo, que yo creo que eso es algo que les preocupaba mucho, sobre todo en los 80 y comienzo de los 90 a los escritores también, los que hacían literatura cyberpunk, como William Gibson o Bruce Sterling. Y esa es una preocupación que ha estado durante la mayoría de la producción de las obras de cyberpunk, sobre todo del siglo pasado. Esa cuestión de que vamos hacia un futuro en el que la máquina y el ser humano van a ir cada vez acercándose más y compartiendo, pues, y convirtiéndose en un organismo en sí mismo. Es un poco el final de Ghost in the Shell, como ahí hay como una fusión entre la inteligencia artificial, entre pues el mundo ese cibernético de la red y un cyborg, y este cyborg también preguntándose qué es ser humano. Yo creo que esa es una de las preguntas más interesantes de Cyberpunk, y por lo que todavía ese género me parece que es muy relevante hoy en día, porque cada vez nos acercamos mucho más a ese punto. Y sí es cierto que todavía tenemos esas dudas y esas cuestiones existenciales que se veían también, sobre todo pues en Terminator o en otras películas en las que pues parece que la máquina puede desarrollar ciertas cuestiones humanas también, ¿no? ¿Cuáles son los límites entre la máquina y el hombre? Eso creo que es algo que nos preocupa muchísimo, y en esta película es un tema central, aparte de la cuestión de la guerra también entre la Tierra y Salem, y esa búsqueda de poder escapar de ese mundo hostil y de alguna manera también mejorarlo en términos generales, pensando que puede recuperar el estado anterior de la Tierra antes de que todo, pues por cuestiones de la guerra, del poder, de los intereses,
se haya ido a un deterioro irreversible, post-apocalíptico, en el que muy pocos han logrado sobrevivir. I'm with her. Bueno, ¿a ti qué te pareció Alita? ¿Has visto esta película? Si no, te la recomiendo porque de verdad que merece la pena. Si te gustó este video, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.